buenos días, El Salvador. Hoy es 20 de octubre del año 2020. Vea, y estoy con mucho gusto viendo Diario El Salvador, ¿no? Esta nueva opción que en realidad va a transformar mucho el país. Dice la portada, usted ya lo vio, Asamblea y Gobierno debaten el presupuesto, que es, digamos, una madera bastante ecléctica, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que debe de ocurrir. Ministro de Hacienda responde a los cuestionamientos de los diputados sobre el plan de gasto. Luego, al interior del periódico, usted puede ver amplia aceptación de Diario El Salvador en todo el territorio. El éxito del nuevo periódico pudo observarse en diferentes puntos de ventas de San Salvador y de los demás departamentos. Este es el último que le logré encontrar al Canillita. Es una cosa increíble. Los transeúntes se acercaron a los vendedores para adquirir los primeros ejemplares que se agotaron en un par de horas. El equipo de circulación le apuesta al periódico. Hoy es martes 20 de octubre, como le decía. Tiene una información sobre diputados y Hacienda inicia discusión del presupuesto 2021, que es muy interesante que lo lea desde esa perspectiva. Consejo trasladará costos del sistema de videovigilancia a los capitalinos. Esto es el proyecto de reforma para cobrar la nueva tasa municipal por el servicio de videovigilancia. Tiene el visto bueno de la gerencia tributaria de la alcaldía y será sometido a votación por el Consejo. Luego dice, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán gastaron millones. ¿No? Muy interesante. Y, así es que le invito a que vea Diario El Salvador, ¿no? Esta nueva propuesta que está ahí, a mí me pareció interesante, porque entonces le pregunté ahí a la Canillita, ¿verdad? Mire, ¿y cuánto? Y ya solo era de los pocos ejemplares, Qué bueno que exista esto, ¿no? Esto habla muy bien de lo que necesitamos realmente nosotros, que es más y mejor información, y por eso también estamos nosotros aquí. Por eso, Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Estoy bien. Te veo muy bien, mira, te veo animado, que me alegra muchísimo eso. A ver, ¿a qué se debe? Están pasando cosas que están cambiando el mapa político salvadoreño de manera acelerada. Tuve un evento muy agradable, muy agradable. Es que me invitaron un grupo de candidatos de Nuevas Ideas. Okay. No habíamos podido hacer una reunión que habíamos venido postergando por un problema de agenda que yo tenía. Y ayer finalmente nos reunimos, eran como 25, 30 candidatos de todo el país, de Nuevas Ideas. Nos reunimos para hacer una especie de taller político, de taller, y en algo que ellos le llaman como escuelita política. Ya había estado con ellos el doctor Ulloa. Okay. Creo que él empezó, ayer estuvieron conmigo, vamos a repetirla, y me pareció muy grato hablar con ellos, con una pequeña charla introductoria, para hacer justamente mapa político, ¿no? Y luego una discusión, como un debate entre nosotros, y tanto la atmósfera, el ambiente, las inquietudes, la gente en sí misma, que yo no los conocía. Yo no conocía a los candidatos de Nuevas Ideas. Y me sorprendió gratamente una gran cantidad de jóvenes, bastante jóvenes, que no han hecho política antes. Esa es como la parte primordial, ¿no? Es decir, es lo jóvenes, puede que sea un poco exagerado el término, vírgenes en política, sí, y que están ahí listos, ¿verdad? Sí, y eso, ¿qué fue la impresión que te dio? ¿Qué vistes en estos jóvenes? ¿Qué predomina en ellos? Esto es lo que me tiene contento, que pude comprobar lo que yo ya había visto, pero en el movimiento Nuevas Ideas, y lo comprobé durante la campaña, la gira de Nayib Bukele como candidato, sí, de que en Nuevas Ideas hay un sentido común de decencia, hay un sentido básico
de decencia, es gente básicamente Sí. decente. Y ayer lo comprobé en este grupo de jóvenes, no todos eran tan jóvenes, había 2, 3 señores por ahí, pero en conjunto, y eso tú lo oyes, no solo en lo que la gente te dice, también tiene que ver las formas en lo que te dice, los tonos de voz, la mesura con la que hablan, la prudencia, el tacto con el que hablan, porque uno habla con un viejo Sí. político, con alguien que tiene ya en política, y le ves las mañas, pues, las Sí. mañas que adquieren en el juego político, en eso Sí. que se llama el boxeo político. Y a diferencia, cuando hablamos con ellos y ya fue interacción, digamos, el diálogo se siente fluido, muy franco, muy transparente, están planteando cosas muy concretas de sus lugares, de San Miguel, de Santa Ana, de Huachapán, de La Paz, muy metidos en los problemas reales que tienen, y el tema de los sustantivos, los intereses que representan, y ahí está muy claro en ese grupo de nuevas ideas, desde la forma en cómo, en general, cómo viste esa gente, cómo se relacionan entre ellos, y cómo se relacionan contigo, digamos Sí. que eres como forastero ahí, Sí. se siente ese trato muy fluido. Eso me tiene muy contento. Ya no es aquella percepción que tú podías estar con un grupo de candidatos de A o B partido y tú veías arriba la clase dominante a la que respondían, ¿verdad? Sí, y luego te tienes que Ajá. cuidar la cartera, Exacto. ¿no? Ajá. Porque entre políticos hay cosas como esto jamás lo van a decir en cámara, Sí. pero cuando hablan sí. con una parte te lo dicen. Por ejemplo, pues sí, nosotros entre gitanos no nos leemos la mano, Pues sí. ¿no? O entre sastres no nos vemos las costuras. ¡Ja, ja, Sí. ja, ja! Ese es el político típico. Sí. Ese es el viejo político Sí, salvadoreño, no nos mañoso. tocamos, nosotros ya en el fondo no nos tocamos y mantenemos ahí la Exactamente. cotidianidad, que es una cosa bien rara. ¿Eso crees tú que va a desaparecer? Ese es el fondo. No está de lo que presente viene. en esta gente, En esta gente. ese tipo de mañas, Ujú. ¿no? De malas mañas que creó, Qué bueno. porque el sistema se nos fue corrompiendo hasta llegar a un prototipo político que es lo que vimos ayer ahí en la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí. Eso que llamo yo viveza de ratón, pues, el que se cree zorro, ¿no? Y hace pequeñas jugadas. Para los empresarios, para los microempresarios, para la reactivación de las pymes. Y ya estaba viendo al presidente Van de Sal diciendo que esperan en esta semana que se hayan erogado ya unos 13, 15 millones de dólares a aquellas empresas para que están haciendo uso del subsidio y créditos. Él lo define muy bien, pero ese me pareció una jugada muy importante, además de la decisión del presidente de pedirle al ministro de Hacienda, bueno, como los diputados nunca aprobaron el dinero, retiren eso. Luego estoy viendo la circulación del diario El Salvador, que yo lo vi altamente positivo, inicié la transmisión con eso, y hoy el presidente de la República anunciaba que gracias a Dios no se ve en el horizonte una posibilidad de una segunda ola epidemiológica por la pandemia. 3 cosas que yo me acuerdo, que hay muchísimos más, pero yo siento en el pálpito ciudadano que, y no veo reacción de la oposición, Giovanni, no sé, ¿verdad? Me da esa sensación que va a paso firme, lo que tú siempre has dicho, a aguantar hasta el 28 de febrero. Es que todo esto, el plan de gobierno de Nayib Bukele, que arrancó con el tema de seguridad, con un esfuerzo titánico desde el día 1 por el tema de seguridad, continuó con el tema de salud, de llenar de los insumos básicos a todo el sistema de salud, pues, las medicinas que no se tenían antes, ¿no? Que hizo un esfuerzo supremo y anunció, creo que fue el primer año de gobierno, el 1 de junio de 2020, entonces él anuncia tener completo el cuadro básico de medicinas, de medicamentos en los hospitales. Ya había resuelto por lo menos el diseño del plan control territorial y ya estaba dando resultados impactantes desde el principio. Sí. Y justo cuando anuncia el plan de despegue económico, que era lo que seguía, solucionar primero seguridad, solucionar el problema básico de salud y montado en eso empezar el plan de despegue económico, ahí es donde estaba
este tema de Bandesal y de Sí, los IPIMES. Ahí va a empezar. ¿Cuál es el secreto de esto? El presidente lo explicó en la conferencia de prensa que dio. El secreto de esto es, hay una escuela de economía que lo básico es cómo haces que circule dinero en la sociedad y para qué sirve que circule dinero en la sociedad. Entonces, si tú haces una política donde la masa monetaria se distribuye en la base de la economía, para eso tienes que, si le pagas bien al obrero, el obrero tiene dinero para comprar el periódico, el pan, el café, los huevos, ir a la tienda a comprarse una silla, un televisorcito o un carrito, y el que le compra en el carro recibe más dinero y puede comprar tal. Es un círculo virtuoso. Sí. Si tú inyectas dinero en la base de la economía. Tiene que ver con este famoso debate de que cómo le vas a contestar a un interlocutor que no tiene legitimidad. Exactamente. Entonces, pero exigen el total, porque no tienen confianza en los números, porque maquillan cifras, y cómo es que el banquero sí. Sí. No, exacto. Y es dinero de ellos. Sí. El dinero privado. ¿Y por qué están quejándose? Entonces están diciendo que el banquero también se prestó a esa ¿Cómo explican esas contradicciones? ¿Cómo explican esas contradicciones? ¿Por qué cuando va un ministro que se está ganando el cariño, la admiración de todo un pueblo, como es Alejandro Zelaya, un saludo, Alejandro, en cada performance que va a hacer ahí, y cómo lo hace, es cosa que yo te dije dentro del perfil de este movimiento Nuevas Ideas, de lo que vi con estos jóvenes diputados. Alejandro va y con tono muy mesurado, sin alterarse, tranquilamente, con lenguaje sencillo, claro, directo, va explicando ítem por ítem, punto por punto, el presupuesto. Es para esto, es por esto, se financia de esta manera, sin ocultar información. Sí. Es que mire, es por esto, y va explicando punto por punto. Y cuando llega, los diputados empiezan a rascar tierra, sobre todo hay ahí algunos que ya son como los gallitos chingueros, le llaman, ¿no? Empiezan a rascar tierra por empezar la dialéctica, la contradicción. Y entonces salen con unas historias y unos cuentos como el de ese, de auditar cada centavo, y vuelven a preguntar lo que ya preguntaron, y a confundir lo que ya está claro, y el ministro no se altera. Y les dice, no, es que es así. Pero cuando te dice alguien como Rodolfo Parker, que ya sabemos lo que hizo, no, y no me refiero solo a la UCA, me refiero también a los $30,000 que le pagaba Mauricio Funes y a los $200,000 que le dio para la campaña, no, que ahí está en la fiscalía, en sede fiscal, la información. No, esto no es un chisme. Bueno, ese y otra señora que cobró sobresueldos casi por un monto de $500,000, no, por $500,000, y la abogada Tania Pastor sostiene razonablemente que eso es lavado de dinero, lo cual constituye delito penal. Esos son los que le dicen al ministro, lo quieren mandar a traer preso. Entonces hay un momento donde una cosa es tener mesura, una cosa es tener razonabilidad, y otra cosa también es tener dignidad. No, o sea, no vas a jugar conmigo. ¿Por qué? Un delincuente dice, te voy a mandar a traer amarrado. ¿Por qué? Respéteme. Y un hombre ahí loco, que se enloqueció ahí en la asamblea, que le dicen 10-4, Portillo Cuadra, grita y le grita dictador al presidente de la República, elegido soberanamente por el pueblo. Ahí no respetan. Ahí no respetan. No respetan al pueblo, pero exigen un respeto absoluto. Bueno, y Rodolfo Parker gritándole al ministro ahí, respete a esta honorable. ¿Honorable de qué? El ministro de Hacienda, lo que tú muy bien decís, alguien que conoce la materia, pero sobre todo muy bien articulado para ser técnico y defenderse ante ese grupo de personas que ya son por todos conocidas por su experiencia, como decimos en buen salvadoreño, en tirar cascaritas para que este caiga y yo te agarro en infraganti. Y entonces, claro, perdieron los papeles,
cuando el ministro les dice algo que ellos esperan que nadie les diga allí, ¿verdad? Diputado Parker, a la comisión especial, diputado, le aseguro que amarrado no voy a llegar. Eso téngalo por seguro. No soy yo a quien ha acusado, no soy yo a quien ha acusado Permítame, de otra clase de crímenes, pero permítame, sí, compañeros. pero usted habló, diputado, todo lo que pudo y ahora no quiere escuchar. Ministro, por favor, yo le dije, compañeros diputados, Me comporto todo lo profesionalmente posible. No interrumpa, por favor, diputado. O sea, no sé si usted le dio ministro, la palabra. O sea, a mí me la quitan. permítame, muchachos, jóvenes, compañeros diputados, tengamos, compañeros, yo le dije, ministro, a usted que tuviera lo suficientemente paciencia. Diputado Parker, por favor, también guarde la cordura. Le estoy pidiendo a él paciencia y le estoy pidiendo a usted también respeto, ¿verdad? Por favor, no nos interrumpamos, por favor, no nos interrumpamos. Ministro, apéguese a lo técnico, por favor. Me estoy apegando a lo técnico y no necesito hacer ningún esfuerzo para ser un buen profesional, diputado Parker. Lo soy. Sí, lo soy. Bien. A la comisión especial no voy a llegar amarrado, eso se lo repito y se lo digo. No soy yo a quien ha acusado de algunos crímenes, por los que deberían de estarlo. Muy interesante, ¿no? Porque se los dice aún con todo, con mucha sobriedad, pero para muchos lo que nos está viendo es lo que estamos hablando nosotros. Tiene la valentía de decirle, mire, no soy el que ha sido acusado de criminal. Esas son las virtudes un poco de esta nueva forma en que se hace política, y son virtudes que están cimentadas en el estilo del presidente. Ya hablé de algunas características del presidente, algunos rasgos, entre los que destaqué inteligencia, firmeza y decencia. Eso es lo que tienes ahí. Un ministro inteligente, un ministro decente, pero con firmeza, porque se necesita ser firme en estas cosas, porque enfrente tienes a un forajido, a un delincuente, pero no porque yo lo tipifique como delincuente, Medardo, esto es importante, sino porque está ya en sede judicial las acusaciones en su contra. Es información pública, certificada, documentada, por ejemplo, los sobresueldos de alguien que está exigiendo transparencia. Por ejemplo, dime la información, ¿por qué no quisieron mandar las planillas separadas de la Asamblea Legislativa para que no se dieran cuenta de cuántos asesores tienen? ¿No? Sí. ¿Y por qué es dinero público? Sí. Es dinero, tiene que transparentarse. ¿Y por qué solo tiene que transparentarse el Ejecutivo y no ellos? ¿Ven? ¿Y por qué exijo solo para el Ejecutivo y no también la Asamblea? ¿verdad? Ahí hay una respuesta estratégica. Cuando Parker quiere, lo que tú dices, lanzar una cascarita y dice, ¿y cómo se fundió el periódico El Salvador? El Salvador. Y entonces le da una respuesta tan completa. El presidente dijo primero es una empresa estatal, que no va a enriquecer a nadie, sino que va a redistribuir su dinero en función de beneficios, proyectos sociales y tal. Estaba la explicación, estatal, va a crear empleos. Luego dice, pero como dime el secreto, y entonces quién puso y quién, porque ya salió una tesis ahí que el primo de la cuñada del vecino les dijo entonces que fue un abogado de no sé dónde. Y dicen que se está fondeando de las ganancias de la energía eléctrica. Exacto, que de CEL y tal. Y que entonces, como si el presidente dijo que era privado y esto funciona como... Si es que entonces el ministro les da una respuesta estratégica, tranquilo, y les dice... Tranquilos, que del Fondo General de la Nación no que sale, es mi responsabilidad. No sale ni un centavo. ¿Cómo lo maneje ya una subsidiaria que tienen un régimen de administración autónomo, que funcionan como empresa privada y que tiene su propia ley de creación? Así funcionó desde Arena a la Geo, y todas esas subsidiarias, de TESAL, no sé cómo se llaman, CRESA y todas esas subsidiarias, han funcionado bajo ese régimen. Por siempre. Es que ¿quién creó ese régimen? Don Billy Solván. Iba a decir ellos. Don Guillermo Solván. Y el FMLN lo mantuvo hasta su último gobierno, su última administración. No cambiaron el régimen de esa subsidiaria que funciona así, de esa manera, en la que tiene 99% el Estado de inversión
y en unas tiene un 1% Sí. los privados, ¿no? Sí. Pero funcionar de manera privada les da cierta agilidad, digamos, que no tiene Sí. la burocracia, que tiene lo que es todo lo estatal. Bueno, entonces les permite una agilidad. Así han funcionado y ellos lo saben, Sí. lo conocen, era una cascarita. Pero la respuesta es clara y sencilla, tranquilo, que del Fondo General de la Nación no ha salido un solo centavo. No, ahí lo manejan como en ese régimen, ¿no? Que es inversión público-privada. Bueno, pero es una empresa estatal. No, y además, Giovanni, que tiene su propia ley de creación, así lo dejaron ellos. Sí. Escuchándote me recuerdo cuando, digamos, a partir de la misma ley de creación, por esto de la pandemia, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social le traslada 25 millones al Ministerio de Salud para atender la pandemia. Efecto. Entonces vienen ellos desesperados, reformemos la ley para Sí. cambiar quién nombra al director presidente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, cualquiera lo Pero ve tienen que que es absurdo. regular. Y, no, claro, se ven obligados a regular, pero la idea suprema genial que tienen Sí. es hagamos esto. Capaz con averiguar esto, bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Esas son las contradicciones cuando empiezan estos panfletos a decir, vamos a averiguar quién es. Ajá. Entre unos abogados nos han contado Ajá. que identificaron al tío del no sé quién, que fue el abogado que fue a registrar el nombre de este periódico y no sé cuánto. Entonces ya van con eso de que es el primo Ajá. del cuñado, de alguien que trabajó en una empresa de los Bukele, Ajá. ¿no? Pero que es primo del cuñado de la tía, ¿no? Ajá. Bueno, esa es la eterna. Pero cuando tú les dices qué pasó con el financiamiento de Factum, el qué, Sí. Fito Salud me dijo, yo lo contraté a ese señor Publicó que se la llama Héctor carta. Silva Ábalos, yo lo contraté, le pagué y fundí esa revista. Y ellos estaban negando eso. Y cuando se lo dice, nosotros no sabíamos eso. Vamos a suspender al Lo director suspendemos. y le hacemos un juicio para... Vamos a investigar sí. internamente. No tenemos respuesta de eso. Y no han contestado eso. Sí. No, ¿qué pasa con ese financiamiento? Y con el financiamiento de George Soros. El Faro dice Hacienda, queremos saber lo de sus donaciones. Y, no, te vamos a dar la información. ¿Y ellos por qué no? ¿Y a cuenta de que no? Y cuando les preguntan a los diputados de sus asesores y de los sobresueldos, no te dan información. Bueno, y entonces, de que esas contradicciones son demasiado evidentes, demasiado obvias. Sí. Y la gente las ve, entonces tú haces un ejercicio. Mira, en las llamadas que te hacen a ti, Sí. en las redes sociales, la claridad con que la gente entiende estos problemas, entiende estos juegos, no engañan absolutamente a nadie.